quería compartirles un hidush, una nueva explicación de este año y tratar de llevarlo a la vida cotidiana, Be'ezrat Hashem, de nosotros y de nuestras familias. El tema, formando familias con un buen nombre. Formando familias con un buen nombre. El libro de Bereshit, si observamos, habla de individuos, de personas. Empieza con Adán, habla de Adán Arishon, habla de Caín y Hebel, de una situación que tuvieron entre sí, hubo un pleito fuerte entre ellos. Habla de las 10 generaciones que hubo entre Adán y Noaj, pero únicamente toca el individuo, personal. Continúa hablando de Noaj, Abraham Avinu, Yitzhak, Jacob, Yehudá, Yosef, los Shebatim, pero habla de manera individual de cada persona. ¿Están de acuerdo conmigo? Ese es, de alguna manera, el libro de Bereshit. Cuando comienza el segundo libro, que habla de Shemot, Bnei Israel, habla de la formación de un pueblo. Ya no habla de individuos específicamente, sino ahora empieza a enfocarse más en la formación de un pueblo. Y me es muy interesante que la Torá nos cuenta en este libro de Shemot, habla de la esclavitud del pueblo de Israel, habla de la libertad del pueblo de Israel, cuando se liberaron, cruzaron el mar, se partió el mar, habla del recibimiento de la Torá y de la construcción del Mishkan, del santuario. ¿Están de acuerdo? La esclavitud, la liberación, recibimiento de la Torá y el santuario, el Mishkan. Esos son los 4 puntos principales que habla el libro de Shemot. Me llama la atención que esos 4 puntos, independientemente, no sé si nos daría tiempo de explicarlo, pero el nombre de Dios de Rahamim, de piedad, se escribe Yud, Ke, Vav, Ke. Son 4 letras del nombre de Hashem de Rahamim, de piedad. Pero lo que más me llama la atención es que para que una persona logre llegar a sus metas, necesita 4 pasos. ¿Cuáles son esos 4 pasos? Uno es el embarazo, que empieza a bajar al mundo, ¿no? El segundo es el nacimiento. ¿Estamos de acuerdo? El tercero es el bat mitzvah o el bar mitzvah, ¿no? Cuando empieza la obligación de cumplir en base a la línea que Dios nos entregó de la Torah Kedoshá, si es mujer o hombre, no importa, ¿no? Hay bat y hay bar mitzvah. Y luego viene la parte de la hatuná, de la boda. Y está escrito Asharui velo isha, hombre y mujer que no se han casado, se llama, según el Zohar, palga de gufa. Quiere decir la mitad de un cuerpo. No estás completo. Aún no has llegado a la cúspide. Entendamos este concepto, que la persona no llega a la finalidad, sino hasta que se casa, y ahí vuelve a comenzar. Pero mientras uno no está casado, es totalmente en contra de la ideología actual, de la triste situación que se vive, pero la persona al casarse justamente es cuando llega a complementar su neshama. Lo interesante es que cuando hablamos de formación de un pueblo, también vinieron esos 4 pasos, exactamente los mismos. Si ustedes analizan, el primer paso, que se llama Herayón, el embarazo, que yo no puedo ser testigo y ustedes sí, el embarazo es muy difícil. En hebreo se dice karuch betzar,
viene formado, viene envuelto de dolor y de sufrimiento y de dificultad. Las mujeres benditas sean, para que un ser humano pueda llegar al mundo, se necesita cruzar por ese embarazo y es difícil. El embarazo no es fácil. Son 9 meses que la mujer vive una transición muy difícil hasta que ese bebé logra formarse y llegar a su momento de nacer. Pero vean algo interesante. Mientras está el embarazo, como ya dijimos, es un momento de dificultades, pero no tiene nombre todavía. Hoy existe el ultrasonido y ya saben si va a ser niño o niña. No entremos a ese detalle, que si el globito azul, si el globito rosa, ya saben todas las modernidades de hoy en día, pero no tiene nombre todavía. Mientras no nazca, no tiene nombre. ¿Están de acuerdo? Dificultad, no hay un nombre y la realidad es que está oculto. Dejemos la tecnología actual, pero han habido ocasiones que el mismo doctor se equivoca, ¿sí? Y mientras no nazca, esto está oculto. Ese es el momento del embarazo. Así es. Así Dios creó el mundo. Que los embarazos de los seres humanos son ocultos, sin nombre y con una dificultad. Pero viene el momento del nacimiento, que la realidad del nacimiento viene de manera repentina, no avisa. Está uno como que ya en el 9º mes y pobres señoras, la verdad, digo, lo he vivido con mi esposa y mis hijas y sí es un momento difícil, no sabes si viene, si no viene, qué día, la contracción, llegó el momento, todo es un... Y cuando de repente, no te avisa, es pitomiot se llama, pitom, es de repente. Pero al mismo tiempo es un momento de alegría, hermoso, esperado, es un momento de simjá, un momento de alegría. Y es momento de poner un nombre. Se va a llamar Reubén, se va a llamar Rachel, se va a llamar como cada quien decide, que como tema interesante que no es el de hoy, el concepto de poner nombres, habría que darle un poquito de enfoque diferente a como tristemente la modernidad de hoy en día se ha envuelto en decir que los nombres que le ponen a la gente ya no son exactamente los que transmiten una santidad y una bendición al bebé o a la bebé, pero será un tema para hablar en algún momento. Entonces, otra vez viene de repente, es un momento de alegría, es un momento de poner un nombre porque ya se reveló, ya no está oculto, ya salió al mundo, ya se reveló. Viene después del nacimiento, ya tiene un nombre, empieza a crecer y llega el momento del bat mitzvah o del bar mitzvah, ¿verdad? Y es un momento en el cual hay que darle una línea de vida, hay que educarlo, porque a las personas nos tienen que educar no solamente con privilegios, sino con compromisos. Porque tristemente hoy el mundo vive en una situación de que quiere y exige privilegios, pero tristemente pocos están dispuestos a los compromisos que tienen que venir unidos con el privilegio. Que eso es lo que peleaba Jacob Avinu con Esav. ¿Qué quería Esav? Las verajot. Es un privilegio. Pero también tienes que tener un compromiso de ser el que sigue el camino de Yitzhak. Y si no quieres el compromiso, pues tampoco te van a dar el privilegio. No tienes por qué recibirlo y por eso fue que él decidió quitarle las verajot. Porque las verajot son quien se las merece, no quien es el grande. ¿Quién tomó papel de trabajo para recibir esas bendiciones? Eso es el bar mitzvah o bat mitzvah, en el cual educamos a nuestros hijos. Rabotay, hemos perdido un poquito la brújula de lo que es un bat o un bar mitzvah. Digo, las fiestas son hermosas y padrísimas y lo que ustedes quieran, y hoy en día ya buscan temas y situaciones
que se queda únicamente en la fiesta, pero no solamente es la fiesta, sino realmente tiene que venir un trabajo de compromiso para poder llegar a tener un Shem, a que el nombre que te pusieron no simplemente se quede Rahel o Lea o Rivka, sino que sea un Shem Tov, que sea un nombre que realmente trascienda, que logre ser un don a alguien, no un don a nadie. Y durante este tiempo, después del bar o del bat mitzvah, entonces viene el momento de la hatuná, viene el momento de la boda, en la cual los papás orgullosos, Baruch Hashem, que pudieron lograr todo este proceso, esta travesía, para poder abrir nuevos caminos, para que ahora ellos empiezan desde abajo y vuelve a empezar. Y eso es lo que nos generaliza en esos 4 pasos a todos los seres humanos. Tenemos el embarazo, tenemos la aliviada, el nacimiento, el concepto de la educación que es el bar mitzvah o el bat mitzvah, y llegar a unirte con tu pareja, que es cuando llegas a ser no palga de gufa, no la mitad del cuerpo, sino ya eres un completo con esa pareja que Borán te presentó en tu camino, para volver a empezar el proceso otra vez, con los que vienen. ¿Hasta aquí vamos bien? Interesante que el pueblo, cuando vamos a formar un pueblo, viene con las mismas 4 procesos. ¿Cuáles son? Les dije que la Perashá nos cuenta al principio del libro de Shemot la esclavitud del pueblo. ¿Eso qué se llama? Shemot, es el libro Shemot. A eso voy a llegar al final. Es justo lo que quiero. Es más, le voy a hacer una observación muy interesante. En la Perashá de la semana pasada de Shemot, que habla de los nombres, eso es lo que le quería decir. Cuando viene y me dice, Vayabó ish mi bet Levi, Vaikajet bat Levi. Y vino un hombre de Leví y tomó a una mujer de Leví. Pues dime quién es, hombre. ¿Por qué no me dice su nombre? Acuérdenme que no se me olvide responderle su pregunta. Y otra, viene y dice, ¿quién estaba observando a Moshe que no le pasara nada? Su hermana. ¿Cómo se llamaba? Miriam. ¿Y por qué no me dice Batere Miriam? ¿Qué me dice? Ajotó, su hermana. ¿Por qué? Otra, cuando me habla de Shifra y de Púa, ¿quién eran realmente? Yochebed y Miriam. Pues dime, ¿por qué no me dice sus nombres? ¿Quiere otra? Cuando baja la hija de Paró a bañarse, ¿cómo se llamaba? Bitiá. Y dime cómo se llama. ¿Por qué no me dices Bitiá? ¿Por qué no me dices Amram? ¿Por qué no me dices Yochebed, Miriam? ¿Por qué no me dices los nombres si hablas de nombres? Y a eso quiero llegar. Le voy a contestar, ¿verdad, Hashem? A eso quiero llegar. Pero veamos ahora, regreso, que para formar el pueblo, venimos a formar un pueblo. Para formar el pueblo tiene que empezar desde abajo y tiene que haber un erayón. Erayón quiere decir embarazo. Y un embarazo, vean qué interesante, el embarazo viene con un sufrimiento, hay una esclavitud. Fue un embarazo de mucho tiempo. No de 9 meses, no valemos. Vamos a decir como al final los duros, fuertes, fueron 86 años, pero está, en mi pueblo dice, está cañón. Está muy duro, muchos años de mucho tzar. Fue mucho sufrimiento, pero es un erayón, es un embarazo. ¿Pero qué creen? También estaba oculto. El pueblo no tenía un nombre. Es más, Berminan, que no sepan, pero cuando ven películas de la Segunda Guerra Mundial, a todos los rehenes o los presos tenían números, no tienen nombres. No había nombres. Todos los esclavos de aquella época tenían números, no tenían nombres y estaban ocultos. No hay un pueblo, no se conocían como pueblo y estaban ahí, arrumbados, los hacían sufrir y pasaron un momento de sufrimiento, ocultos, nadie veía por ellos y no tenían un nombre.
Pero viene el momento de lo que se llama el nacimiento del pueblo judío. Y ese nacimiento, como todos saben, la Perashá nos cuenta Behipazón. ¿Saben ustedes qué es Behipazón? De repente llegó Boreolam y dijo, hoy, pero no he hecho todavía el pan, apenas está en el horno, matzot, ofu, velo lejem. ¿Por qué? Porque fue de repente. No se prepararon, betzedalo azulahem, rápido. Porque el momento de la lidiada no pregunta, muévete y tienes que salir. Pero no me digan que no era un momento de alegría. Baruch Hashem, nos queremos salir y estamos esperando esto y aunque no estoy listo y preparado, pero vámonos. Entonces era un momento que llegó de repente, fue un momento de mucha alegría y entonces el mundo le puso un nombre que se llama Am Hashem, el pueblo de Dios. Am Hashem, el pueblo de Dios. Y los empezaron a contar por sus nombres. Ahora sí, el pasuk nos cuenta más adelante, Bemispar Shemot Kol Zahar le Gulgelotam. Cada cabeza tenía un nombre, la familia de Reubén con sus familias, Shimón con sus familias, y cada quien tenía su nombre específico. Le debo, no creo que se me olvidó la deuda. Y entonces, después de que ya éramos un pueblo y tenemos un nombre, ya salimos, ahora necesitan educar a ese pueblo. ¿Y qué vino? El recibimiento de la Torah Kedoshá. Lo que le llamamos Ma'amad Ar Sinai. Cuando vino Boreolam, bajó de arriba al monte de Sinai y nos entregó la Torah y nos dio línea de vida. Pero no solamente nos tienen que dar línea de vida, sino también necesitamos que ese pueblo se case. ¿Con quién? Con Dios. Y para eso vino el Mishkan, el santuario. Que el santuario, dice la Perashá de Terumá, Be'asuli Mikdash, Be'shahanti Betoham. Y haré un santuario para que yo repose en ustedes. Y viene la conexión del pueblo con Boreolam, con Akadosh Baruj Hu, con Hashem. Y entonces llegó el casamiento del pueblo con su pareja, que al pie Zohar, Boreolam es el hombre y el pueblo somos la mujer, porque el hombre es el que provee y la mujer es la que recibe. Y por eso Boreolam se llama el hombre, nosotros la mujer, porque recibimos todo de quién, de Boreolam, y nos cuida y nos protege y nos mantiene hasta hoy en día. ¿Hasta aquí vamos bien? Nos quiere decir otra vez, Bereshit es el libro de los individuos solos. El libro de Shemot habla de la formación de un pueblo que le llama Shemot, pero no me ha dicho específicamente sus nombres. Pero así como el individuo necesita 4 fases en su vida para poder llegar a ser completo e íntegro, que es el embarazo, el nacimiento, la educación y el casamiento. Y el embarazo viene relacionado con una dificultad y viene relacionado con no hay nombres y no hay visualización de qué es, está oculto. Luego viene el nacimiento, que viene de repente, que viene con alegría, que le pones un nombre y que se revela, el cual tienes que educar para poder llegar al final a la cúspide, que es casarlo. De la misma manera, el pueblo pasó el mismo proceso del embarazo, del nacimiento, de la educación y del casamiento. ¿Vamos bien hasta ahorita? Lo que quiero continuar es que también ese pueblo tiene que continuar. Y ese pueblo que tiene que continuar depende de familias. Y no voy a hablar de individuo, voy a hablar de las familias. Y la familia tiene que pasar por esos 4 episodios. El episodio del embarazo, van a preguntarse qué la familia se embaraza. El episodio del embarazo, el episodio del nacimiento de una familia, el episodio de la educación de la familia y del casamiento de la familia. Bezrat Hashem.
¿Cuáles son esos 4 fases? Creo que todos estarán de acuerdo conmigo. Pero viene el embarazo de una familia. En una ocasión aquí en Share Shalom, tristemente en un esped, de una señora que tristemente se fue de manera muy repentina, joven relativamente, el esposo muy dolido, quedó solo. Le pregunté en una plática rápida de pasillo, como dicen, ¿cuánto tiempo desde que la conociste hasta que te casaste? Me dijo, Jajam, 2 meses y medio. Le dije, si lo cuentas eso hoy en día, van a decir, Meshnun Ada, está loco, está loco. ¿Cómo se va a casar en 2 meses y medio? Y aquí hay muchas que saben que no son historias de uno, son historias de muchos, me incluyo. ¿Sí? Baruch Hashem, Baruch Hashem. Y Rabotai, lo triste, es de que hoy en día, no me van a dejar mentir, hay muchas parejas que se conocen y la pasan bien y son novios y lo alargan, y qué bonito noviazgo, y 1 mes, y 2 meses, y 1 año, y no sé, mucho tiempo, y de repente ya, Baruch Hashem, deciden casarse, empieza el proceso del casamiento, o sea, para preparar la boda, se casan, luna de miel, todo precioso, regresan y trácatelas. 2, 3 meses dicen, no es lo que pensaba. ¿Les puedo hacer una pregunta? ¿Por qué no es lo que pensaba? Porque hay un tzar, hay un sufrimiento. Hay algo que se llama embarazo. Estás empezando el embarazo de una familia. Entre él y ella, muy bien, el adaptarse, el saber ceder. Yo siempre digo que nadie obliga a nadie a meterse a una jupá. Nadie. Todos entran bien contentos y sonrientes. Todos. Bueno, normalmente, no digo, quiero creer que así es, ¿no? Todos entran felices. ¿Qué pasó? Algo viste en él o algo viste en ella. Algo te llamó. Algo te hizo querer compartir la vida con él. ¿Qué pasó? Rabotay, ninguna mujer, normalmente, Baruch Hashem, cuando están embarazadas, con todo y la dificultad, no quieren abortar. No quiero abortar. ¿Por qué? Porque viene algo hermoso. Por favor, entendamos, ojalá me escuche la gente, que la formación de la familia, el embarazo de la familia son los primeros años. Claro. Y sí, es una situación de, usted dijo bien, de acoplamiento. No es mi familia, no es tu familia, será nuestra familia. Y vienen cosas difíciles, sí. No es la misma costumbre, no cocina como mi mamá, ya saben. Esa situación que, ya saben, situaciones X, Y que de veras no son relevantes. Es cuestión un poquito de mahashabá, de pensamiento, de serenidad, de madurez, de respeto. De verdad, es algo que tristemente, ahorita voy a hablar un poquito del tema. No tenemos paciencia. Hoy todo lo queremos, en mi niñez decían, pim, pom, papas. Así decían, ¿se acuerdan de esa frase? Todo rápido. No tenemos paciencia para nada. Pero ahorita voy a hablar del tema. Entonces, Rabotay, viene el primer concepto de la familia que se llama el embarazo. ¿Pero qué creen? En ese embarazo hay problemas, sí, y nadie quiere abortar. Hay que tener un poquito de paciencia, porque viene algo hermoso. ¿Pero qué crees? Todo está oculto. No sé qué va a pasar. No sé qué tipo de familia viene. No tengo todavía un nombre. Mi familia no tiene un nombre todavía. No sé si se han dado cuenta, de repente a las señoras se les dificulta decir el nombre de casada. Todavía no, como que no. Yo quiero no desprenderme de mi pasado. Cuesta, entiendo, es algo normal. Y tiene que llegar a ser un orgullo después, porque vas a formar una familia.
Entonces, está conjunto con problemas, es oculto y no tiene un nombre. Todavía no tiene un nombre. Pero viene el momento del nacimiento. Tuve una plática con una persona hace poco, con una pareja más bien, hace poco. Baruch Hashem, ya tienen sus 2 hijitos, Baruch Hashem. Me dice, no sé qué pasó, volteé la cara y ya tengo una familia. ¿Qué pasó? De repente volteó la cara y ya tiene una familia. Baruch Hashem. Pero no sabe por dónde vino, pero ya tiene la familia. Ya no es él y ella, ya somos nosotros. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Ya hay 2, 3 hijos, Baruch Hashem. Ya, y esto viene de repente. Volteas la cara y ya eres padre ya o madre, ya necesitas tener un poquito de responsabilidad o muchito de responsabilidad, necesitas ver por tu familia, chambearle bien, educación, ya no es lo mismo, ya no es el felte y el relajo de antes, ya hay compromisos y ya hay una obligación y línea, ya hay responsabilidades. Entonces otra vez es un momento de alegría, quiero que me entiendan, el que entiende, qué hermoso poder vivir con tus hijos pequeños, con tu esposa, con tu esposo, con tu familia, sin dejar a las familias de arriba, que son los papás. Pero ya tienes tu familia y hay que disfrutar. Es un momento de alegría. El que no lo entiende está en un grave problema. El que no entiende eso está en un grave problema. Es un momento de alegría, que ya hay un nombre a esa familia, los 2 apellidos, ya hay un nombre. Y ya se reveló esa nueva familia hacia el mundo. Pero ahora viene la parte más importante, que es donde quiero un poquito más ponerle atención. Es lo que le llaman el bar mitzvah o el bat mitzvah. Y le voy a llamar yo la identidad. La identidad de esta familia. Porque cada familia tiene que tener una identidad. Tienes que dar línea, en hebreo se dice la tet kivun. Esa familia tiene que tener una línea hacia dónde se dirige, ¿no? No puede ser que la línea sea el relajo, el viaje, el iPhone, la tele, el Netflix. No, mi vida, no. Tiene que haber un kivun, tiene que haber una línea. Ya pasaste la dificultad del embarazo, ya estás en una familia hermosa, ahora pon una línea entre tu esposa y tú. Muy bien, viene la educación. 2, que es lo más importante, es dar alegría a esa familia, que es donde nos equivocamos, señores, porque la alegría tiene que venir del corazón, no superficial. O sea, hay que dar línea a esa familia, y hay que darle alegría a esa familia, y hay que darle identidad a esa familia. Y quiero usar una palabra, que haya convicciones y no compromisos. Necesitamos formar familias con convicción y no con compromiso, que de eso quiero ampliar. En otra palabra, diciéndolo en otro enfoque, tiene que haber interiorización, introspección y no superficialización, si lo dije bien. O sea, no superficial, ¿me entienden? No tiene que ser superficial, que es lo que tristemente hoy el mundo vive, una parte superficial. ¿Cómo te ves? ¿Qué van a decir de mí? Estás más preocupado por el qué dirán que por lo que eres. ¿Quién eres? Muchas veces le preguntas a uno, ¿y quién eres? No, yo soy el hijo del arquitecto y del doctor y del jajam. No te pregunté quién fue tu papá. Te pregunté quién eres tú. Y no quiero que te quedes con la parte superficial, quiero que te quedes con la interna. Entonces, para eso, escuchen bien, para educar y transmitir, para dar lineamiento claro, para mantener alegría real, y dije mantener la alegría real, para enseñar con el ejemplo, porque no se enseña con la boca. Digo, hay que decir órdenes, ¿no? Pero no se enseña diciendo, se enseña con el ejemplo. Dando una verdadera identidad,
Esto lo logras cuando estás convencido, no cuando tienes compromisos. ¿Por qué digo la palabra compromiso o convicción? Hablé de esto en Shabbat y lo comparto con las que no lo han escuchado. La Torá nos cuenta 3 historias de Moshe Rabbeinu. Antes de hablar de su grandeza, nos cuenta 3 historias. Cuando él sale, a los 20 años de edad, él vivía, ¿en dónde vivía? En el palacio, mashallah, no le faltaba nada, vivía como rey, hasta Paró lo hizo el dirigente de su palacio. Imagínense qué. Y de repente llega y ve a un mitzri que está golpeando a un judío. ¿A ti quién te metió? ¿Quién te pidió tu opinión? Se mete a arreglar el problema y ¡paca! Te las mata el mitzri y lo entierra. Vayat mineu bejol. ¿Y quién te pidió? Al otro día ve a 2 personas, Yehudim, que se están peleando. Otra vez, ¿a ti alguien te pidió que vengas a arreglar problemas? No. Viene Moshe y dice, oye, Rasha, lama taquerreja. Oye, malvado, ¿por qué le pegas? ¿Y a ti quién te habló? ¿Por qué te metes? Pues Moshe no le importa y se mete. ¿Y qué creen? Le dice, ¿me vas a matar como mataste ayer al mitzri? Lo delatan y se escapa. ¿A dónde llega? A Midian. Y vuelve a encontrarse con una injusticia y ve que los pastores abusan de pobres mujeres que no tenían manera de defenderse y las defiende. ¿Y a ti quién te metió? ¿Por qué te metiste? Se ve que Moshe tiene una línea de buscar la verdad, aunque me cueste, porque tengo convicciones. Porque si hay alguien que está pegándole a otro injustamente, no importa si es Goy a Yehudí. No importa si es Yehudí a Yehudí. Y no importa si es de Goy a Goy. No importa. ¿Sí me entendieron los 3 casos? El primer caso fue un no judío a un judío. El segundo caso fue de un judío a otro judío. Y el tercer caso fue de un no judío a un no judío. No me importa. Yo soy justo, honesto, por convicción, no por conveniencia. Y quiero irme más profundo. ¿Qué quiere decir cuando él llegó y fue a ver a sus hermanos? Vayar quien ish, y vio que no había un ser humano ahí que lo estaba viendo. Les hago una pregunta y pónganse a pensar. ¿Quién le contó a Moshe que él era judío si vivía con el rey? ¿Ustedes creen que Paró hubiera aceptado a un judío en su reinado? Sería lo más absurdo que puede existir, ¿no? Si él los mataba y no dejaba que alguien no trabajara. ¿Va él a pagar y a mantener y a educar a un judío? Se ve totalmente absurdo, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿sabía o no sabía? Escuche, hay una discusión muy interesante entre el Nachmanides y el Eben Ezra. El Nachmanides dice, en ese día, de los 20 años, su mamá postiza, Bitia, le contó que era judío. Entonces por eso, pues me acaban de contar, Vayetse el Ejab, voy a ver quiénes son si no los conozco. No sabía quién eran. Y entonces empezó toda la historia. Pero según el Eben Ezra, dice, no, cuando dice y salió a ver a sus hermanos, ¿saben a quién salió a ver? A los mitzrim, sus hermanos. Así dice el Eben Ezra, Rabbi Abraham Eben Ezra dice, salió a ver a los mitzrim, porque él pensaba que era egipcio. Entonces pregunta el Eben Ezra, ¿y dónde se dio cuenta que era judío? Vean qué hermoso, qué detalle, qué increíble. Dice, no puede ser, yo veo que un mitzri le pega a un yehudí y el mitzri de enfrente sonríe, como los nazis. Y a mí me está doliendo. ¿Por qué le pegas? Y se autocuestionó. ¿Por qué a mí me duele y a él le da alegría? Quiere decir que yo no soy de ese bando, yo soy de este. Y ahí se dio cuenta que era yehudí y empezó a investigar. ¿Me estoy explicando? Si ves, nunca se cuestionaron por qué cuando pasa algo con un judío en Bangkok, en Hawái, no sé, de repente todos los judíos se enteran y les duele. ¿Saben por qué?
porque somos la misma Neshama. Y esa es una señal, dice el Eben Ezra, que eres Yehudí. Y al que no le duele, cuidado. Al que no le importa lo que pasa con un Yehudí, aunque sea que no lo conoce, cuidado. Pero Baruch Hashem, a todos nos duele y nos molesta y sentimos un ejpatiut. Pero ahora me voy más profundo. Moshe vivía una duda muy grande. Tenía un sentimiento de falta de identidad, una ambivalencia. ¿Saben qué es ambivalencia? Quiero estar aquí y también quiero estar aquí. Por un lado, a él lo educaron durante 20 años, pues muy bien, ¿no? Nunca le faltó nada, vivió en el reinado, lo educaron con muy buena educación. Ya lo llevaron a los niveles de directriz, es gobernador, todo va bien, todo va excelente. Por otro lado, pero estos son mis hermanos. Y la pregunta es, ¿hacia dónde me dirijo? ¿Ahora qué hago? Esa es la familia, regresando un poquito al tema, para que me entiendan lo que quiero comparar, cuando tiene que dar identidad, cuando tiene que dar línea, por convicción o cuando me conviene o lo que me conviene. ¿Sí me están entendiendo? Moshe Rabbeinu entró en una disyuntiva, en una ambivalencia. Les cuento la misma historia que conté en Shabbat, que ya le he contado en otras ocasiones. Dos jajamí muy grandes de Estados Unidos, Alejem Shalom, que Hashem los tenga en el Gan Eden, uno se llamaba Rav Shimshon Pincus y otro se llamaba Rav Azriel Tauber. Dos grandes jajamim, educadores, psicólogos, talmidei jajamim muy grandes en Estados Unidos, que se enfrentaron con esta situación. Encontraron en una yeshiva, que estaban buscando casar a un muchacho, que de alguna u otra manera, no les quiero hacer la historia larga, se dan cuenta que este muchacho, su mamá, por algún motivo de error, lo que ustedes quieran y manden, no era judía. No era judía. Entonces, ¿qué es él automáticamente? No judío. No. Bueno, antes de buscarle un shidduch, pues tengo que revelarle su identidad y, bueno, no te preocupes, hombre. Vamos a traer un bedín para el cual pues, termina el proceso. Él ha sido educado como religioso en una yeshiva, Shabbat, kasher, no sé, todo lo que quieran, mitzvot, todo. Nada más falta que, pues ya, que termines el proceso, pero hay que decírselo, pues no es. Al final de cuentas, no lo es. Llega el grupo de los jajamim, incluyendo a estos dos, y le explican todo esto, y le dicen, pero no te preocupes. O sea, estamos en el proceso y es cuestión de terminarlo. Este muchacho, pensante, dice, espérame tantito. ¿Espérame qué? Sí, espérame tantito. A ver, ¿quiere decir que en este momento puedo hablar lo que quiera y no hay lashon hara? Sí, sí. ¿Puedo ver lo que quiera? Sí. ¿Puedo comer a donde quiera? Sí, 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 sí. No hay problema. No hay nadie que te diga nada. ¿Puedo ir de viaje a donde quiera? Sí. Ya no hay Rosh Hashanah, Kippur, Sukkot, nada. No, no hay nada. Nada más necesitas 7 mitzvot. ¿Y ya? 7 mitzvot, sí. ¿Cuáles son? 3 las más graves. ¿Sabe usted cuáles son? Adulterio, asesinar, idolatría. Sí, yo ni voy a ser idólatra, porque creo en Dios. Ni voy a asesinar a nadie, Hasbe Shalom. Ni tampoco voy a hacer cosas que están indebidas. O sea, indebido, me refiero a una mujer casada, etc. Pero Yetzer Hará, pues tiene, ¿no? Y hay otras 4, que de 7 menos 3, nos faltan 4. Agarren el Aleph Bet, Gimal, Dalet. Digo, esta señal, la escuché al Abba Shalom de Moisés Abbas, de Janol Ibrahá, que justamente esta semana es su Mishmará, que se lo tenga en el Gan Eden Ailion. Jabal de Abdin. Aleph, Bet, Gimal, Dalet. La Aleph, la Bet, la Gimal, la Dalet. Aleph es Eber Minahai, que si no comer un animal mientras está vivo, no le cortes una carne y te la comas, eres un carnívoro, ¿qué te pasa? Aitzar, Baale Jaim.
Sí, eso también, no soy malo. 2, Bet es Birkat Hashem, quiere decir no maldecir, barminan a Dios. Hasbe Shalom, no, tampoco, no lo voy a hacer. Gimal, Gezel, no robarás. No, yo soy honesto, no tengo por qué robar. Dalet, Dinim. ¿Sabe usted qué es Dinim? Que haya Suprema Corte de Justicia. Que haya Dinim, o sea, que haya una justicia en cualquier lugar, tiene que haber. Sí, estoy de acuerdo. Y le vuelve a preguntar al Jajam, ¿y ya? Sí, ya. A ver otra vez. ¿No hay la sonará? No. ¿Puedes ir a donde quieras? Sí. ¿Puedes comer lo que quieras? Sí. ¿Puedes viajar a donde quieras? Sí. Ya no hay que decir Shema y Tefilá y Sofar y Pesach y Matzai. No, ya. Todo en orden. Todo está en orden. Bueno, déjame pensarlo. Estos se volvieron locos. No lo entiendo. Ya. Se fue. Después de un día, 2, no sé cuánto, regresa. Le dice a los jajamín, señores, ya lo pensé bien. ¿Para qué todo este rollo? ¿Para qué? Pues la verdad está más fácil y lo voy a hacer bien. ¿Para qué me meto en el problema si puedo tomar la decisión de no estar en el problema? Se quita su kipá, la pone enfrente de ellos, se va y se sale. Se voltean a ver los jajamín y dicen, ¿a dónde nos equivocamos? ¿Dónde estuvo el error? ¿Por qué ahora esta persona se salió cuando pudo y tuvo la oportunidad y no vio la grandeza y lo hermoso que es ser Yehudí? Viene Rabotai, uno de los jajamín que les dije, Rapincus, y dice, hoy en día, tristemente a veces educamos de cómo ser judío. ¿Cómo? Pero se nos olvida educar el privilegio de ser judío. Y Hasbe Shalom, que cada quien se examine y no le digan a nadie, nada más díganse a ustedes mismos y digan si realmente estoy dispuesto al orgullo de ser yehudí, porque hay un compromiso y convicción, no cuando me conviene, no nada más lo que me conviene del judaísmo, es un paquete completo y tiene que venir convicción. Moshe Rabenu dijo, justamente estaba en esa disyuntiva, ¿a dónde jalo? Me voy hacia el camino del Mitzri y bueno, y también voy a apoyar a los Yehudim por ahí, pero es con lo que me convenga. Pero estoy del otro lado. O hay una convicción y la convicción es contra todo, porque tengo mis principios y no me muevo de mis principios y de mi lineamiento. Y dijo Moshe, yo tengo convicciones. Y aunque le costó que se haya ido de Mitzrayim, durante 60 años se fue y hasta que regresó. Pero Boreolam le dijo, paciencia, el que tiene convicciones, al final forma familias increíbles. Y ese es el momento de la educación de las familias, por convicción. Y cuando logras tener ese concepto de convicción a toda la familia, y cuando transmites alegría, perajá, contento, lo que realmente vale, lo que no tiene que ver si tienes o no para ser feliz, porque hay muchas otras cosas por qué ser feliz. Les doy un ejemplo muy hermoso. Una vez contó, aquí estuvo en un hereye, contó al Jajam Raúl Askenazi algo que me gustó mucho y lo voy a compartir. Dice que una vez llevó a unos muchachos a un campamento, tipo un Shabbatón, y en Motzai Shabbat, acabando Shabbat, hizo una actividad con ellos y les dio 3 hojas vacías. Precioso mensaje. Y dice, escriban en la primera hoja 10 cosas que están agradecidos con Dios porque sí las tienen. No es muy difícil, ¿no? Puedes escribir 20. Baruch Hashem, estoy vivo, tengo vista, tengo oídos, puedo caminar, Baruch Hashem, tengo mi familia, no sé, 10 cosas que todos saben que tengo, Baruch Hashem tengo. Okay. La segunda hoja viene, les dice al grupo, ahora escriban algunas cosas que no tienen y que al momento que las tengan serán felices. Porque a todos nos falta la alegría porque quieres llegar a...
Y dijo de manera interesante, muy interesante, que todas las cosas que fueron escritas en esas hojas eran materiales. Por ejemplo, viajes, dinero. Uno dijo un yate, así dijo él, pero otro dijo algo mejor, un amigo que tiene un yate. Porque así ya no me cuesta. Me invita y no me cuesta. Así, o sea, cosas materiales. Ok. Cada quien lo que sueña. Hoja 2. Hoja 1 lo que tienes, hoja 2 lo que te falta. Y ahora, la hoja 3 fue la más increíble. Dice, en la hoja 3, escríbanme, cada uno de ustedes, que estuviera dispuesto a que Dios le quite de la hoja 1 para recibir alguna de las cosas de la hoja 2. Hermosa, me fascinó la actividad. De verdad me fascinó. Y dice que de manera obvia, porque todos entendemos que así era, las hojas 3 llegaron vacías. Les dijo entonces, quiere decir que todo lo que tienes tendría que ser suficiente para que estés feliz, porque no estás dispuesto a entregarlo para obtener lo que tú dijiste que si no lo tienes no eres feliz. Y entonces regresa la pregunta, ¿por qué entonces con lo que tengo, que es muy mínimo aparentemente, no estoy feliz? Qué ejercicio tan hermoso, háganlo con sus hijos, de verdad. Hay que hacerlo con la familia, de verdad, está hermoso. Pero ¿saben quiénes somos los primeros del problema? Los papás. Él dijo muy bonito, es algo muy sabido, que la palabra besimja son las mismas letras de bemahashaba, con pensamiento. La persona que piensa y que camina en base al pensamiento, entonces logrará esto que estamos diciendo. ¿Por qué no estar feliz con lo que sí tienes? ¿Por qué no? Quiere decir que nos falta a los padres cuando el niño no es tonto. El niño sabe muy bien cuando el papá no está contento porque no ha logrado el viaje que sus amigos hicieron, porque no ha logrado comprar el coche que sus amigos compraron. Y la sociedad es muy canija, perdón. Y a veces vivimos en una sociedad que presiona demasiado. Y si son los bat mitzvot o los bar mitzvot que la gente quiere hacer de manera extravagante para no sé para qué. Porque ya les dije antes que eso no es el bar ni el bat, pero así estamos viviendo. Hay personas que le dicen a los directores de las escuelas, sí, yo quiero apantallar. Quiero que vean qué. Eso es superficialidad. Y eso tristemente genera que tus hijos lo perciban. Y entonces no vas a formar la familia que quieres. Y entonces llegaremos, si logramos todo esto que estamos diciendo, lograremos al concepto de la boda, que es cuando vamos a casar a los hijos. Y le respondo su pregunta. ¿Por qué no dijo el nombre de Amram, el nombre de Yochebed, el nombre de Shifra y Puá de Miriam y Yochebed, el nombre de Bitia bat Paró? ¿Saben por qué? Porque yo pensaría que, bueno, Moshe, porque es Moshe. Miriam, pues es Miriam Anevía. Bitia, pues fue Bitia bat Paró, esa era muy especial. Yochebed y Amram, pues eran los grandes de la generación. No, pero yo no puedo. Yo no. Yo soy simple. Por eso los nombres, no dice los nombres. Y te dice, Ve'ele Shemot Bene Israel, para que entiendas que el que tiene que hacer el nombre eres tú mismo. Y lo único que tienes que hacer es comenzar. Porque Bitia no sabía que su brazo se le iba a extender para lograr llegar a agarrar a Moshe. Porque Miriam no sabía que si se paraba a verlo iba a ganar algo, pero hizo lo que pudo hacer. Cada uno tenemos que hacer lo que tenemos en nuestras manos hacer. Pero ¿saben con qué? Con mahashaba y con corazón, con lev y mahashaba. Si hacemos con las dos cosas, lograremos llegar a que nuestros hijos tengan esa convicción y puedan volver a empezar el mismo ciclo que acabo de decir que tú empezaste. Y logremos el Shem Tov. Entonces cerremos, no nos quedemos en individuos. Tenemos que lograr seguir formando el pueblo y ser parte de este Aman Ibhar, el pueblo elegido que es Klal Israel. Pero para eso hay que formar familias. Y las familias procesan 4 pasos. El embarazo,
el nacimiento, la educación y el casamiento. Y entonces queda el Shem Tov, que es lo más hermoso que podemos tener, de formar familias extraordinarias dentro del Klal Israel. Amén. Ken Yehi Ratzon.